Bueno, continuamos con la clase de ayer y ahora vamos a abordar los antecedentes de la profesionalización del trabajo social. Ayer habíamos estado compartiendo acerca del contexto de surgimiento. Nos situábamos en Inglaterra y luego en Estados Unidos a partir de mediados del siglo XIX. Con la reforma de la ley de pobres y todo lo que eso planteó para la asistencia y para la organización de la ayuda. En esos tiempos entonces comienzan a surgir, decíamos, distintas instituciones y organizaciones que iban a encargarse de la asistencia organizada. En este contexto, entonces, surge la Sociedad para la Organización de la Caridad, que le vamos a denominar a partir de ahora la COS, y también surgen los Settlement House, que van a ser también otro tipo de organización que se va a proponer enfrentar las situaciones de pobreza de los sujetos, de los grupos poblacionales en ese momento. Vamos a comenzar con la COS. Después vamos a finalizar con los Settlement House. La COS surge en 1869, la crea un pastor, el pastor Sally, y esa Sociedad para la Organización del Socorro Caritativo y la Represión de la Mendicidad se va a transformar en la COS a partir de 1869. Si bien la Organización Social para la Caridad adhirió a lo que estudiamos ayer, que proponía la nueva ley de pobres en 1834, sí planteaba la oposición a las formas de ayuda que consideraban a la atención del pobre como dispensiosa. Esto es importante. Si bien seguían teniendo la concepción respecto a la pobreza, adjudicándola a un factor individual y al individuo como el causante de su propia pobreza, sus acciones tenían un sentido humanitario. No tenían el sentido que adquirieron en las casas estas de pobres que habíamos estado estudiando ayer. Bueno, decíamos que la COS se inscribe a partir de esta reforma que se hace a la ley de pobres, donde se propone esta legislación tener una asistencia más organizada, más estandarizada, y sobre todo para que los pobres no se aprovecharan de la asistencia que daba el Estado y diversas organizaciones. Bueno, en ese marco la COS se adapta, comienza a trabajar. Sin embargo, vamos a ver que en la COS se comienzan a tener en cuenta aspectos que hasta entonces no se habían tenido o no se habían estado mirando para la organización de la asistencia. Y es muy interesante ver ya en esa época cómo surgen algunos aspectos que hoy todavía vemos en la organización de nuestras instituciones sociales. Bueno, la COS decíamos que estableció 8 puntos básicos para orientar la acción asistencial, que no iba a ser una acción espontánea, ¿verdad? Sino que cada caso presentado, cada demanda de ayuda, iba a ser objeto de una encuesta escrita. Es decir, que iba a quedar un registro de esa demanda. Esa demanda iba a ser presentada a una comisión que iba a terminar tomando la decisión si esa asistencia se otorgaba o no se otorgaba. La COS propuso que los socorros no fueran temporales,
sino que fuera una ayuda metódica y prolongada, de modo de sostener una propuesta de ayuda que le permitiera al sujeto o a esta familia poder salir de esa situación de pobreza. El asistido sería el agente de su propia readaptación, es decir, que había una participación activa del sujeto en esta, digamos, en esta intervención asistencial. Se solicitará ayuda a instituciones adecuadas a favor del asistido, por lo tanto estamos viendo que va a haber una relación entre instituciones para poder asistir a partir de la demanda. Los agentes de estas obras serán formados por medio de lecturas y estadas prácticas. Fíjense qué interesante, aquí aparece la necesidad de que las personas que trabajan en este tipo de organizaciones de asistencia deben tener preparación, deben tener una capacitación, deben tener formación teórica y formación práctica. Fíjense qué interesante. Las instituciones de caridad enviarán la lista de sus asistidos para evitar abusos y repeticiones en las encuestas. Es decir que, fíjense que acá se empieza a hablar de la posibilidad de que entre distintas instituciones puedan cruzar los listados de la gente que se iba a asistir, de modo que no hubiera una sobreasistencia o una repetición de la asistencia a la misma familia o al mismo sujeto. También me suena conocido porque hoy también se hacen este tipo de acciones. Y se formará finalmente, como último punto, un repertorio de obras de beneficencia que permita organizarlas convenientemente. Muy bien, ¿qué significó la creación de la COS? Fue uno de los pasos más importantes en la concepción y organización de las prácticas asistenciales. En su concepción y puesta en funcionamiento, vemos que tuvieron una participación central Octavia Hill, que había sido nombrada en el video que vimos ayer, y vamos a poder volver a leer algo de ella en el texto, tanto de Miguel Miranda como de Viviana Travi, Edward Denison y Charles Lodge. Si bien la COS no logró avanzar sobre las causas de la pobreza o no logró posicionarse desde una mirada más estructural respecto a las causas de la pobreza, la seguía viendo como una cuestión propia del sujeto, como causa individual. Sin embargo, dio un gran paso desde la etapa intuitiva de la acción a una fase de trabajo fundamentada en un diagnóstico y en pautas operativas precisas. Es decir, que dio un gran paso en la organización de la asistencia. La COS se expandió, no solamente quedó en Londres y en distintas ciudades de Inglaterra, sino que se extendió principalmente a los Estados Unidos. Y a medida que estas organizaciones se expandían, se fue necesitando personal capacitado para este tipo de tareas. Va a aparecer así la figura de agentes que van a prefigurar lo que más adelante va a ser el trabajador, la trabajadora social, como las visitadoras amigables o las trabajadoras de la caridad. Se crean institutos encargados de la formación de personal para realizar tareas de asistencia social. Aquí, fíjense, estamos a fines del siglo XIX y ya se comienzan a generar los primeros cursos y las primeras formaciones para quienes se dedicaban a las tareas de asistencia social. La creación de las primeras escuelas. Las primeras actividades de entrenamiento datan de 1873 y las lleva adelante Octavia Hill. Fíjense cuáles eran los objetivos de este entrenamiento para quienes iban a participar, iban a trabajar en estas organizaciones. Les enseñaban en estas formaciones a tratar a la gente,
a comprender las condiciones en las que vivían y los medios empleados para poder mejorarlas. Estos eran los temas centrales de la formación. En 1897, en Estados Unidos, ya aparece nuestra pionera Mary Richmond proponiendo la creación de una escuela de filantropía aplicada. Y allí ella organiza un curso de 6 semanas de duración. En Ámsterdam, en Holanda, se crea en 1899 la primera escuela de servicio social del mundo, que proporcionaba una formación metódica, teórica y práctica y ofrecía un curso de 2 años combinando, fíjense lo que estudiaba, sociología y legislación social, con un entrenamiento práctico supervisado. Ya empezamos a hablar también de supervisión. En 1903 se crean las escuelas de Boston y Nueva York y en 1908 se crean en Chicago, Estados Unidos y en Berlín, Alemania. Hablamos de la secularización de la asistencia social porque mientras a fines del siglo XIX se institucionalizaba la asistencia social, al mismo tiempo se producía la secularización de la misma. El hombre deja de lado la explicación sobrenatural y metafísica del mundo para ser reemplazada por la explicación a partir de las ciencias. Sabemos que esto se produce con la modernidad, ¿verdad? Pero a fines del siglo XIX tiene un nuevo impulso y recuerden que es la aparición o la creación de muchas de las ciencias sociales que hoy conocemos y entre ellas el trabajo social. Las aspiraciones del positivismo contrapuestas al darwinismo social proponía que se podían encontrar soluciones racionales y científicas a los problemas sociales mediante la reforma y la orientación individual. Entonces, comenzamos a dejar de lado la ayuda o la asistencia social que tenía que ver con lo caritativo, con lo benéfico, y comenzamos desde las ciencias sociales a explicar los fenómenos de la pobreza como problemas sociales y entonces también se tenían que encontrar soluciones racionales y científicas a esos problemas. Si se definían desde la ciencia, debían abordarse y solucionarse desde la ciencia y mediante la reforma. Esto va a ser en esta época fundamental hablar de reforma. De la caridad a título personal se pasó a la filantropía organizada y a la responsabilidad pública de dar respuesta a estos problemas. Hasta aquí entonces presentando muy brevemente la COS y vamos a continuar con los Settlement House. Los Settlement House. Aquí tenemos una foto de una de las casas de los Settlement House. Ya vamos a ver qué características tenían, pero es como para imaginarnos y que nos quede una foto, una imagen gráfica de cómo eran. Los Settlement tienen su origen en Londres en 1884, donde el pastor Barnett abre una casa donde fue a vivir con su esposa y sobre el terreno compartió la vida con sus vecinos, porque de esa manera entendían que comprendían mejor sus necesidades y sus aspiraciones. Es decir, que esta familia se fue a vivir a un barrio popular con el fin de poder vivir entre las personas que tenían este tipo de problemas sociales y ellos pensaban que de ese modo podían entenderlos mejor. El Toynbee Hall, primera sede del movimiento, tenía 3 objetivos: la educación y el desarrollo cultural de los pobres,
la información para estudiantes y otros residentes sobre las condiciones en que vivían los pobres y la necesidad urgente de hacer reformas sociales y poder despertar el interés general popular en los problemas sociales y sanitarios y en la legislación social. Fíjense qué interesante los objetivos que nos plantea, porque no es solamente atender las necesidades sociales de los pobres, sino poder formar a estudiantes universitarios que debían irse a vivir allí a la casa para compartir la vida cotidiana con los pobladores y a su vez poder despertar el interés general de las demás personas y los demás barrios y otros sujetos sociales con poder para que se interesaran por estos problemas sociales y después esto tuviera un impacto en la legislación social. El primer settlement americano fue abierto en 1889. Miguel Miranda nos va a decir en su investigación que este movimiento va a suponer el primer ataque concertado contra la pobreza urbana en América. Se constituía con jóvenes de clase media universitarios que se instalaban en los barrios pobres y desarrollaban prácticas de asistencia con miras a las mejoras en las condiciones de hábitat, ayuda material y lucha por la dignidad. El settlement más famoso de Estados Unidos fue el Hull House de Chicago. Fíjense que cada uno tenía un nombre diferente, que fue creado en 1888 por Jane Addams y Ellen Gates Starr, que era su pareja. Vamos a retomar a Jane Addams en la próxima clase, en el próximo video, para hablar un poquito de ella porque la consideramos una de las pioneras y fundadoras del trabajo social en su proceso de profesionalización. El interés de estas pioneras, ya vamos a entonces hablar fundamentalmente del Hull House de Chicago y del proyecto que allí Jane Addams junto a su pareja propusieron para ese settlement. Propusieron que fuera un centro cultural, un lugar para la gente trabajadora dirigida particularmente a los nuevos inmigrantes y se trataba de ofrecerles posibilidades para su desarrollo en el nuevo país. Es decir, que ellas en ningún momento tuvieron en la concepción de crear una institución de caridad, sino que lo concibieron como un lugar de desarrollo cultural y social para inmigrantes donde ellos pudieran y ellas pudieran traer sus demandas, sus inquietudes, sus necesidades y entonces poder ofrecerles un espacio de contención, de consulta, de desarrollo en este país que era nuevo para una cantidad de inmigrantes muy importante, situémonos a fines del siglo XIX. El interés de los settlements entonces no era simplemente ayudar a la gente de los barrios pobres, sino también transformar el entorno y crear una ciudad mejor para las siguientes generaciones. La nueva actitud frente a los problemas sociales que representa el movimiento de los settlements se resume en la máxima de las 3 R. Esto es muy importante porque fue la base del funcionamiento de todos los settlement house. Estuvieran donde estuvieran anclados. La investigación, la reforma y la residencia. Recuerden que investigación en inglés se dice research. Entonces, por eso son las 3 R, pero nosotros vamos a hablar en castellano. Vamos a ir entonces una por una. En el caso de la investigación, el movimiento tiene una clara conciencia de que el origen de los problemas sociales y de la pobreza trasciende totalmente los factores individuales. Y por eso, sin dejar de intervenir a nivel individual, se plantean investigar. Publican en 1895 un estudio que documentaba los problemas que existían en los barrios de Chicago, en los que intentaban sobrevivir los trabajadores inmigrantes.
Algunos autores de la época consideraron este estudio hecho por trabajadoras sociales como el primer trabajo de investigación en sociología aplicada, pero era una investigación en realidad desde el trabajo social y para el trabajo social. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien investigadores, científicos reconocidos de la época y de la Escuela de Chicago precisamente, que no es un tema menor, reconocieran esta investigación como un gran trabajo de investigación en sociología aplicada, está muy bien y nos enorgullece, pero nosotras consideramos, y junto a Miguel Miranda y a Viviana Travi, que en realidad se trata de una investigación hecha por trabajadoras sociales, es decir, desde el trabajo social y para enriquecer nuestro acervo teórico en el trabajo social, porque lo que ellas investigaron fue a partir de la práctica que hacían en el Hull House de Chicago. Cuando hablamos de reformas, se trataba de conocer, la realidad para mejorarla, para introducir cambios. Es decir, la investigación tenía una finalidad que era la transformación, transformar la vida de sujetos y de familias que estaban en situaciones difíciles de problemas sociales, pero no era investigar solamente para producir conocimiento, sino para poder transformar esas situaciones en mejores condiciones de vida para esas personas. Entonces, por eso es tan importante apuntar a las reformas. Estaban convencidas nuestras pioneras de que la intervención social debía hacerse de la mano de la ciencia y no simplemente desde la buena voluntad. Querían crear conocimiento a partir de sus propias investigaciones, un conocimiento científico al servicio de la intervención social. Qué importante que es esto, porque nuestras pioneras nos enseñaron la importancia de la investigación para la intervención. Y con el paso de las décadas y de las distintas concepciones e improntas y impactos que recibió el trabajo social desde distintas miradas teóricas o matrices interpretativas, de alguna manera en el camino perdimos esto de nuestras pioneras, que por suerte ahora lo volvemos a tener claro desde el trabajo social, la importancia que la investigación tiene a la hora de la intervención y que desde trabajo social nos cabe la responsabilidad profesional, pero también ética y política de poder investigar en esas realidades en las que intervenimos de manera cotidiana en las instituciones de política pública. Nuestras pioneras mantenían una perspectiva holística y defendían la reforma social, mientras proporcionaban una serie de servicios. Por supuesto, la asistencia estaba, la asistencia se hacía, se tendían puentes, pero no se quedaban ahí, sino que investigaban y a la vez eran militantes de reformas sociales urgentes para mejorar las condiciones de vida de la población. Los usuarios, en ese momento se les denominaba así a los sujetos de intervención, eran vistos simplemente como vecinos, no eran considerados pobres, clientes, sino que eran vistos como vecinos, como un vecino más del barrio. Se trataba de convertir a la gente, en lugar de víctimas de fuerzas externas, en participantes activos con responsabilidad sobre sus propias vidas y sobre su entorno, con confianza en la fuerza del vecindario para producir cambios y mejoras. Este enfoque los acercó a los planteamientos de las organizaciones sindicales y políticas y al movimiento de mujeres. Esto me parece tremendo, fundamental y excelente, que el planteo de nuestras pioneras se acercara a los planteamientos de las organizaciones sindicales, al movimiento de mujeres, porque fíjense que es todo un posicionamiento político, ideológico. Esto nos
me rememora y podríamos traer perfectamente esto que estudiamos en el eje 1 de la dimensión política del trabajo social. Fíjense cómo se ve acá tan claramente cómo trabajo social desde la acción de sus pioneras tenía y siempre tuvo una dimensión política. Y el objetivo, entonces, decimos, de generar cambios y reformas en la vida de los sujetos, reformas sociales en las legislaciones, desde, fíjense que generar cambios en la legislación social de sus lugares, de sus países, tiene que ver justamente con poder incidir en la política pública. Que esto hoy nos es a veces tan difícil desde el trabajo social y fíjense cómo nuestras pioneras ya lo estaban planteando. Me parece muy importante remarcar estas dos cuestiones que acabamos de decir. No es de extrañar entonces, dice Miguel Miranda, que las sedes de este movimiento se convirtieran en verdaderos foros de debate sobre los problemas sociales y las necesidades de reformas. Muy bien, la última R, la residencia, era una característica del movimiento desde el principio, porque allí se vivía. En cualquier settlement de cualquier lugar del mundo se vivía, no se acudía por horas. Era una inmersión en el terreno y en la problemática, pero no solo para entender lo que allí pasaba, sino para conseguir mejoras a partir del protagonismo y la capacitación de los propios habitantes de los barrios. Se trataba de trabajar con ellos y no para ellos de manera paternalista. Viviendo en el barrio, se compartían los problemas, se experimentaban en propia carne y se vislumbraban mejor las posibles soluciones. El objeto de atención no eran los crónicamente pobres, sino todo el barrio, el vecindario, afectado por las duras condiciones de vida que imponía el capitalismo a los trabajadores, especialmente a los inmigrantes. Fíjense aquí cómo se ve claramente esta mirada desde lo estructural, esta mirada de la adjudicación de que los problemas sociales son producto de las desigualdades y del tipo del modo de producción, del tipo de acumulación de riqueza, y no que la pobreza es causada por voluntad propia de quienes la padecen. Con estos antecedentes podemos afirmar que el movimiento de los settlements fue el origen del término organización de la comunidad, que para el trabajo social es tan caro. Además de trabajar con la metodología propia del castwork y del group work, introdujeron la perspectiva comunitaria o colectiva. Ampliaron el concepto que Mary Richmond había desarrollado de persona en situación para ampliarlo todavía más, creando otro concepto, la comunidad en la sociedad. Veían al individuo con sus problemas y necesidades como miembros de un grupo, como vecino de un barrio, con problemas que afectaban a muchas personas. Ven que la misma comunidad tiene el potencial y energía para conseguir cambios sociales. Es decir, que no trabajan con el individuo desde la institución y solo con ese individuo, con esa familia, sino que trabajan con ese individuo, con esa familia, pero en el marco de un barrio, de una comunidad, de una población que transita los mismos problemas o problemas parecidos. Y terminamos con esta filmina de nuestras pioneras en trabajo social, que es lo que vamos a seguir profundizando en el próximo video. Vamos a trabajar las ideas y el pensamiento, el gran pensamiento de Mary Richmond y de Jane Addams. Mary Richmond, norteamericana, igual que Jane, viviendo en la misma época, siendo contemporáneas y siendo fundadoras y, como dice Viviana Travi, reconociendo en ellas a nuestras ancestras. Así que vamos a seguir en el próximo video a continuación estudiando un poco el pensamiento de ambas pioneras.